Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Un asesino en serie lleva la muerte de puerta a puerta. Los detectives intentan detenerlo antes de que vuelva a matar. No podía creer lo que estaba viendo. Descubren cadáveres en el norte de California. Los investigadores buscan un denominador común para estas demostraciones de crueldad inusual. Durante años, un cruel asesino ha estado desafiando a la policía matando víctima tras víctima. Hola. Se vuelve más osado con cada crimen, mientras las autoridades se desesperan por atraparlo. Los asesinos múltiples no se detienen por sí solos. Mientras aumenta su número de crímenes, los investigadores deben utilizar todos sus recursos para detener a estos asesinos en serie. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Asesinatos en serie. Algunos de los nombres en este episodio han sido cambiados. El 12 de enero de 1990 era otro día hermoso en San Diego, pero Chris Burns no lo estaba disfrutando. Estaba preocupado por el paradero de su prometida. Cuando regresaron sus compañeros de apartamento, Burns les preguntó si habían visto a Tiffany Schultz, quien también compartía la residencia. No la he visto. ¿Por qué? Porque su auto está abajo. Su automóvil estaba en el estacionamiento, pero en las varias horas que Burns estuvo en el apartamento no la había visto. Sus otros compañeros tampoco la vieron. Entonces abrieron la puerta hacia una pesadilla. ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede? ¡Ven a ver esto! ¡Mira! Schultz estaba muerta, parcialmente desvestida y bañada en sangre. Llamen a la policía, traigan a alguien, ¡vamos! Burns permaneció con ella en tanto que sus compañeros llamaban a la policía. Mientras los detectives interrogaban a Burns y a sus compañeros, los investigadores de homicidios de San Diego inspeccionaban la escena. Una de las primeras cosas que notaron era que el cuerpo estaba posado con los brazos y piernas extendidos hacia afuera. Las marcas indicaban que la víctima había luchado ferozmente por su vida. Había sido apuñalada varias veces en el pecho. No había señales de agresión sexual. Recuperaron la cinta del contestador telefónico en busca de mensajes sospechosos. Mientras los técnicos continuaban trabajando, Chris Burns relataba su historia a los detectives. Bien, ingresé a la habitación y puse mis manos debajo de su cabeza. Notaron que sus manos y sus pantalones estaban manchados con sangre. La situación hizo que Ed Petrick, sargento de homicidios de la policía de San Diego, sospeche. A todos nos parecía muy extraño que una persona regrese a su casa, la encuentre abierta, su novia no aparece, pero sus llaves están allí, su automóvil está allí, su bolso está allí, y ella no aparece. La puerta hacia la habitación de un compañero está cerrada, algo que no era normal, y a él no se le ocurrió golpear o abrirla. Burns fue llevado hacia la estación de policía para continuar el interrogatorio acerca del homicidio de su prometida. Admitió que tenía problemas con Schultz. Te diré por qué estás aquí. Este horrible crimen había sucedido en un momento en que intentaban recomponer la relación. Últimamente no se llevaban bien. Ahora Schultz estaba muerta y Burns era el principal sospechoso. La sangre en sus ropas le dijo a la policía todo lo que necesitaban saber. Pero Burns alegaba que se había manchado con sangre cuando tocó a Schultz ya muerta. Creía que la sangre en sus pantalones era propia, originada en un accidente en la construcción donde trabajaba. La historia parecía muy extraña.
Arrestaron a Chris Burns y lo acusaron del homicidio de Tiffany Jules. Puedo hacerlo. Que sea rápido. Bien. La autopsia reveló que Jules había sido apuñalada unas 60 veces. Mientras investigaban este brutal asesinato, la policía descubrió que Jules pagaba sus estudios universitarios bailando en un club nocturno. ¿Conoce a esta joven? Oh, sí. La encargada confirmó que la relación de Jules con Burns era tumultuosa. Le dijo a la policía que él no deseaba que ella trabajase allí. Usualmente discutían acerca de ello. Había transcurrido poco tiempo desde el último incidente. Las transcripciones de la cinta en el grabador contenían un mensaje de Burns disculpándose por haber discutido con su prometida acerca de su trabajo. La policía se preguntaba si había perdido la calma y el control una vez más. Determinar si Jules había sido víctima de la ira de Burns requería someter la evidencia a un cuidadoso análisis forense. Enviaron la camisa y los pantalones de Burns al laboratorio para averiguar a quién le pertenecía la sangre. En la parte interior del pantalón pudieron apreciar mejor las manchas de sangre. Cuando los resultados fueron positivos, se efectuó la prueba de tipo ABO. La sangre en la camisa era del tipo AB, igual a la de Jules. Estoy seguro que es así. Pero la sangre en los pantalones era del tipo O, coincidente con la de Burns. La historia de Burns, aunque parecía extraña, podía ser verdad. La policía no tenía otra evidencia para retenerlo. Lo liberaron, aunque seguía siendo el principal sospechoso. Pero la policía pronto lamentó haberlo liberado. El 16 de febrero de 1990, a un mes de la muerte de Tiffany Jules, la policía recibió otro llamado desde el mismo complejo de apartamentos. Por favor, relájese. Otra víctima había sido asesinada brutalmente. ¿Qué tienes? Hallé esto en la cocina. Su compañera de habitación encontró el cuerpo semidesnudo de Janine Weinhold, una estudiante de la Universidad Estatal de San Diego. La habían apuñalado repetidas veces. Al igual que el caso Jules, el asesino había posado el cuerpo con las piernas separadas. La policía temió estar enfrentando a un asesino en serie. Este asesinato ocurrió a solo 90 metros del apartamento donde habían matado a la primera víctima. En el suelo al lado de la cama se encontraron ropas manchadas con sangre. El asesino había dejado el arma homicida en el fregadero, un cuchillo de cocina. Pero había dejado algo mucho más importante. Entre las sábanas hallaron fluido seminal. Necesitamos una toma de esto. Demostraba que la víctima había sido violada. También le daba a la policía una buena posibilidad de identificar al asesino. Larry Turner analizó la evidencia en el laboratorio. A principios de los 90, los análisis de ADN estaban fuera del alcance de la mayoría de los laboratorios. Turner debía confiar en los antiguos y poco confiables métodos de tipificación de sangre. Halló que toda la sangre y fluidos corporales eran positivos del tipo O. Este tipo de sangre coincidía con la del principal sospechoso, Chris Burns, quien también era del tipo O. Tomaré un poco de material. Para asegurarse, Larry Turner analizó los marcadores genéticos en la sangre de Burns y en las muestras de fluidos hallados en la escena del crimen. Los marcadores genéticos son proteínas heredadas que difieren entre individuos. Aunque se pueden compartir algunos, otros son más raros y permiten identificar a una persona. Los marcadores genéticos son confiables, aunque no tan precisos como el ADN. Turner halló que los marcadores genéticos del sospechoso, Chris Burns, no coincidían con las muestras tomadas en la escena del segundo crimen. Esto dejaba a los investigadores con 2 asesinatos y ningún sospechoso. Estamos investigando los asesinatos en el complejo Claremont. Regresaron al complejo de apartamentos para entrevistar a las residentes femeninas, esperando que alguna hubiera visto a algún sospechoso. La policía temía que estas 2 víctimas fuesen solo el comienzo. ¿Apareció por el parque? Sí. 3400 de Claremont. Es justo en la línea.
Los detectives ensamblaron una lista con más de 1000 sospechosos basados en las pistas obtenidas de los amigos y conocidos de las víctimas. Hubo un par de robos allí. Con 2 homicidios sin resolver, la policía hacía los máximos esfuerzos para atrapar al asesino antes de que volviera a matar. Lamentablemente, eso no sucedió. ¿Emergencias Avalon? El 3 de abril de 1990, a 2 meses del asesinato de Weinhold, la policía recibió una llamada urgente. Habían hallado a una mujer apuñalada. Dígame si es una casa o un apartamento, señor. Señor, necesito que se calme. ¿Dónde está el sospechoso? Una testigo vio a un hombre con un cuchillo huyendo de la escena con el rostro cubierto por una playera. Dígame si llevaba un cuchillo con él. La policía se dirigió al lugar a toda prisa. Encontraron a Tammy Ho, quien había regresado de la piscina del apartamento para encontrar a su amiga Holly Tarr mortalmente herida con una puñalada en el corazón. Holly Tarr fue asesinada en el mismo edificio de apartamentos donde habían matado a la segunda víctima, Janine Weinhold. Afuera, la policía encontró el cuchillo y la playera que el asesino llevaba cuando huía de la escena del crimen. También hallaron una pisada de zapato en el fango que pensaron podría corresponder al sospechoso. Desafortunadamente, los testigos no podían identificarlo. No hallaron huellas dactilares ni restos de cabello en el cuchillo ni en la playera. Luego de 3 asesinatos, lo único que los investigadores sabían era que todas las víctimas eran mujeres blancas de entre 18 y 21 años, abandonadas semidesnudas, con las piernas separadas y apuñaladas en el corazón. Todo lo que sabían del asesino es que podía ser afroamericano. Dado que los homicidios ocurrieron en un área de San Diego denominada Claremont, el criminal fue llamado el asesino de Claremont. Un depredador mortal, un asesino en serie, estaba suelto. La policía revisó la lista con más de 1000 sospechosos. Y de entre ellos, entrevistó nuevamente a los afroamericanos. Obtuvieron cientos de muestras voluntarias de sangre y saliva. Mientras obtenían las muestras, las muertes continuaron. El 22 de mayo de 1990, otra mujer fue asesinada en su apartamento del centro de San Diego. El patrón de las puñaladas era similar al de los 3 asesinatos anteriores. El asesino de Claremont atacaba nuevamente. 4 meses más tarde, hallaron muertas en su casa de San Diego a Pamela Clark, de 43 años, junto a su hija Amber, de 18. Ambas víctimas estaban parcialmente desvestidas. Tenían puñaladas rodeando el corazón y sus cuerpos estaban posados como los anteriores. La policía no tenía pistas acerca de este terrible asesino y no sabían dónde podía atacar la próxima vez. El tiempo les jugaba en contra. Cada día que pasaba, otra mujer estaba en peligro. El asesino de Claremont desapareció por 5 meses, dejando a los investigadores en penumbras. La cacería se reanudó el 3 de febrero de 1991, a más de un año desde la primera muerte. Linda Parker, de 23 años, estaba a punto de ingresar a la ducha cuando escuchó ruidos que provenían de la puerta del frente. Al mirar por la mirilla, notó que un hombre intentaba forzar el cerrojo. Linda Parker huyó por la puerta trasera. Se dirigió hacia el apartamento de un vecino y juntos se enfrentaron al intruso. ¡Hey, hombre! ¿Qué haces? Oh, intentaba ingresar al apartamento de mi amigo. Este murmuró una excusa y se alejó. No debe ser este. El vecino de Linda Parker anotó la marca y modelo del automóvil del hombre. Mientras tanto, Parker llamó a la policía denunciando un posible encuentro con el asesino de Claremont. Linda Parker sospechaba que el hombre en su puerta la había seguido desde el gimnasio.
Hola. Hola, ¿cómo estás? Una víctima anterior, Pamela Clark, había estado en el mismo gimnasio antes de su muerte. Tal vez este era el lugar en el que el asesino seleccionaba a sus víctimas. Los oficiales distribuyeron panfletos en el gimnasio solicitando a la gente que informe si habían visto al vehículo o al hombre descritos por Parker. Al día siguiente recibieron un llamado. Necesitamos que nos acompañe a la estación. Alguien había visto al hombre de los panfletos sentado en su auto frente al gimnasio. Muy bien. Camine hacia el auto. La policía arrestó al sospechoso. Su nombre era Cleophus Prince, a quien habían entrevistado hacía meses. Se había negado a entregar una muestra de sangre. Bien, vamos. Necesitamos sus datos, por favor. La policía necesitaba una muestra si deseaba comparar el ADN de Prince con el recogido en la escena del crimen. Para lograr su consentimiento no le informaron que era un sospechoso de homicidio. Le dijeron que lo habían arrestado por el intento de robo del día anterior en la casa de Linda Parker. ¿Y estas tarjetas? Los investigadores revisaron sus tarjetas de crédito. Todas tenían marcas de haber sido usadas para forzar cerrojos. Prince cooperó y le suministró una muestra de sangre sin que la policía necesite obtener una orden. Hasta que los análisis de ADN estuviesen disponibles, la policía no tenía suficiente evidencia para retenerlo. Liberaron a Prince, pero lo mantuvieron bajo una estrecha vigilancia. Rápidamente se enviaron las muestras al laboratorio. Si coincidía, el análisis de ADN sería una evidencia más sólida que los marcadores genéticos. El problema era que a principios de los 90 la tecnología era nueva. Los resultados podían demorar un año. Sin nada para retener al sujeto, estaba libre para volver a matar. Con el tiempo en su contra, los investigadores confiaron en un análisis de ADN más sencillo, pero más rápido, que compararía la muestra con el ADN hallado en la escena del crimen. Si había similitudes, los investigadores podrían asumir que estaban en el camino correcto. Si el ADN discrepaba, sabrían que tenían al hombre equivocado. Al mes, regresaron los resultados. El análisis indicaba una coincidencia. Nosotros estábamos casi llorando. Era increíble la emoción de haber trabajado en esto, tratar con las familias y escenas del crimen. Y finalmente terminamos. Localizaron y arrestaron a Prince. La policía ahora tenía tiempo para recolectar más evidencia y completar los análisis de ADN. Prince tenía en su poder 2 anillos que habían pertenecido a las víctimas. La policía también halló un par de zapatos cuyas huellas coincidían con las halladas en la escena del asesinato. Bien, ¿qué sucede? Tengo algo interesante. Aunque la policía nunca sabrá qué fue lo que desató esa furia asesina, tenían una buena idea de cómo lo llevaba a cabo. Habiendo perfeccionado su oficio de ladrón, aumentó su repertorio incluyendo asalto, violación y homicidio. Seguía a sus víctimas desde el gimnasio y la piscina, sabiendo que en cuanto entrasen a sus apartamentos quedarían vulnerables en la ducha. Prince ingresaba a los apartamentos, atacaba a las víctimas y las apuñalaba. Basados en la evidencia hallada en las escenas, Prince fue condenado por 6 homicidios. Aguarda su ejecución en San Quintín. El 3 de mayo de 1983 se descubren 2 toneles de 210 litros en el parque Golden Gate de San Francisco. La policía fue alertada por 2 caminantes quienes denunciaron un fuerte olor que provenía de los toneles. La policía sospechaba que podían contener restos humanos. Estaban recubiertos por plástico y sus tapas selladas con concreto. Pero uno de los toneles tenía una pérdida. Los trasladaron a la estación de policía donde fueron sometidos a rayos X antes de abrirlos para no alterar ninguna evidencia en su interior. Las radiografías fueron enviadas al Dr. Boy Stevens, jefe examinador médico de la ciudad y condado de San Francisco. Uno de los toneles contenía 2 cadáveres. Era evidente ya que teníamos 2 esqueletos completos, incluyendo los cráneos, columna vertebral, etc. El otro tonel contenía un cuerpo.
No podíamos determinar el sexo por el momento, pero podíamos ver que tenían empastes en los dientes, restos de metal consistente, también con fragmentos de proyectil, o vainas y varios ítems personales como anillos, aros y demás. Ahora que sabían que los toneles contenían restos humanos, los investigadores debían determinar cómo habían llegado hasta allí. Los técnicos se tomaron todo el tiempo necesario para buscar rastros que el asesino pudiera haber dejado. Kenneth Moses, un inspector del Laboratorio Criminal de San Francisco, comenzó examinando el exterior de los toneles. Esperaba hallar alguna huella en el envoltorio o en la cinta. Pero obtener huellas dactilares de la cinta no es fácil. No se puede usar polvo ya que se adhiere a todo. La mayoría de los químicos para huellas disuelven el adhesivo, destruyendo la impresión. Moses hizo un experimento. Combinó una tinta azul oscura, un antibiótico, con agua para formar una tintura llamada cristal violeta. Esperaba que al sumergir la cinta en la solución, el antibiótico se adhiriese a las proteínas de la huella, tornándola violeta. Tras 14 horas de trabajo procesando lentamente cada trozo de cinta, las retirábamos y luego de 15 o 20 capas de cinta, llegamos a la primera. No había huellas en esos cientos de metros de cinta. Finalmente quitamos el último trozo de ella, lo sumergimos en el cristal violeta y entonces apareció esta hermosa huella. Un simple cristal de aumento reveló otro hallazgo crucial. El presunto asesino había dejado una huella muy clara en el concreto cuando selló la tapa. Prepararon y aplicaron con cuidado un polímero sintético sobre la huella. Al secarse, formó un molde perfecto que se utilizó para registrar la huella sobre papel. Luego de 4 días en que los investigadores recolectaron toda la evidencia posible del exterior de los toneles, estaban listos para abrirlos. Uno reveló los cuerpos desnudos de 2 mujeres que habían sido amarradas juntas. Las mujeres fueron identificadas por sus huellas como Glenda Whitley y Paula Rodríguez, 2 prostitutas. Rodríguez trabajaba para Thomas Michaels, identificado como el hombre vestido en el otro tonel. Cada uno había recibido un disparo en la cabeza. Identificaron a las víctimas, pero la identidad del asesino seguía siendo un misterio. La policía habló con los amigos de las víctimas, pero nadie pudo aportar datos acerca de quién podría haber hecho esto. Los investigadores verificaron las huellas, pero no obtuvieron coincidencias. A 3 meses del descubrimiento de los toneles, un conductor en el condado de San Mateo, en las afueras de San Francisco, se enfrentó con una situación similar en un camino rural. Inmediatamente avisó a la policía. Los llevó hasta el cadáver de una mujer que parecía tener un disparo en la cabeza. Restos deteriorados de ropa conducían hacia la horrible escena. El sargento detective Robert Morse dedujo su significado. Necesito que vayas tú. Tenía una cuerda de nylon extendida a partir de sus tobillos. Aparentaba haber sido arrastrada por la calzada. Y luego medimos la distancia y resultó que la arrastraron unos 3 kilómetros aproximadamente. Veamos qué tenemos aquí. Esto parece ser parte del suéter. Bien. Se aseguró el área y se anotó cada resto de evidencia. Cerca del punto de origen se halló un saco de residuos. Bien, guarde ese saco de residuos. La primera tarea, luego de recolectar la evidencia, era identificar a la víctima.
Los detectives revisaron sus huellas. Fue identificada como Marsha Geary, una prostituta de Oakland, California. Ahora que la policía sabía su nombre, la próxima pregunta era: ¿cómo murió? La autopsia reveló que le habían disparado a la cabeza. La trayectoria era descendente unos 45 grados. El orificio de entrada era oblongo, algo que era inusual. El proyectil calibre 38 recubierto de nylon que se recuperó de la víctima también era inusual. No tenía ninguna de las marcas que el cañón de un arma deja cuando el proyectil lo atraviesa. La policía se preguntaba qué tipo de arma podría haber disparado ese proyectil mortal. Examinaron cuidadosamente el saco para residuos hallado en la escena del crimen, buscando huellas u otros restos de evidencia. El saco se analizó con cianoacrilato o pegamento instantáneo. Al calentarlo, los vapores del químico se adhieren a la huella, tornándola visible. Descubrieron una huella latente que correspondía a un pie demasiado grande para pertenecer a la víctima. Todo lo que los investigadores necesitaban era un sospechoso para comparar las huellas. Muchas gracias, señor. Aprecio eso. La policía interrogó a los amigos y familiares de Marsha Geary para averiguar dónde estuvo y con quién se había relacionado. Su padre dijo que la última vez que la vio, le solicitó dinero. Le dijo que intentaba hallar un trabajo y le pidió ayuda para conseguir un automóvil. Por favor, por favor, por favor, prometo que lo regresaré. Lo prometo. La policía también descubrió por sus amigos que planeaba pasar el fin de semana con un hombre. Gracias. Gracias. Su identidad Debo irme. era un misterio. Adiós. Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Marsha Geary, descubrieron el cadáver de Catherine Barrett en una calle cerrada de San Francisco. Había sido torturada y apuñalada hasta morir. Su cuerpo estaba recubierto por plástico. Del envoltorio se recuperaron restos de metal. Mientras la policía investigaba este asesinato, el dueño del apartamento de Marsha Geary, Raleigh Hill, les dio una pista. Tome asiento. Hill le dijo a la policía que Geary planeaba ver a un hombre llamado Jack ese fin de semana. Hill desconocía el nombre de Jack, pero sabía que vivía en un almacén. ¿Qué le dijo acerca de Jack? Solo dijo que iba a verlo. Hill dijo que en 2 ocasiones había llevado a Geary hasta ese lugar para sus citas. Hill le dio a la policía el domicilio. Era a 36 kilómetros de donde hallaron el cuerpo de Geary. ¿Puede ayudarnos? Sí, puedo hacerlo. Iremos a donde está él. Junta tu equipo y vamos. El almacén servía como las oficinas de Anthony Electric, una empresa contratista de electricidad que pertenecía a un ex policía llamado Anthony Sully, conocido como Jack. Ya le hemos explicado eso antes. Aquí está. ¿Más preguntas acerca de eso? No. Bien. Los investigadores también descubrieron que el día anterior a su muerte, Catherine Barrett, la última víctima, dijo a sus amigos que se dirigía a Anthony Electric. Las noticias generaron nuevo interés. La información les permitía obtener una orden de registro del almacén. Estaba a punto de descubrir la horrible verdad acerca de Jack Sully. La investigación por homicidio desembocó en el almacén de un contratista de electricidad donde se habían dirigido las 2 prostitutas asesinadas. Boyd, George, William, Sam, cambio. Una mujer disfrazada con un traje de baile recibió a los policías en la puerta. Los llevó hasta un pequeño apartamento en la parte de atrás del almacén. Entre los desechos y restos de drogas, la policía enfrentó a un desorientado y semivestido Jack Sully. ¿Qué tiene eso de malo? No he lastimado a nadie. En una inspección preliminar del apartamento y el almacén, la policía halló evidencia importante, incluyendo un revólver sin cañón.
Contenía proyectiles recubiertos de nylon. Los proyectiles eran similares a los que habían matado a Marsha Geary. Arreste a este hombre. ¿Por qué? Un revólver sin cañón explicaba la extraña forma oblonga de la herida en la víctima, ya que el proyectil sería inestable y giraría en lugar de avanzar en línea recta. Lo están interrogando. Si no puede costear un abogado. Arrestaron a Jack Sully acusado de asesinar a Marsha Geary. Adelante, alguacil. Tráigalo por aquí. El almacén era ahora la escena de un crimen. Se realizó una investigación forense exhaustiva. Entre los hallazgos se recuperaron restos de metal y cuerdas de nylon similares a los hallados en las escenas de los crímenes. Los investigadores también hallaron sangre. Mucha sangre. El almacén parecía ser una sala de horrores. Una mazmorra para actos pavorosos de tortura y crueldad. Una vez que pusieron a Jack Sully tras las rejas, la policía comenzó a interrogar a sus conocidos para averiguar acerca de él. Descubrieron que se jactaba de haber matado a 3 personas, colocarlas en toneles y arrojarlas en el parque Golden Gate. Ahora que tenían un sospechoso en custodia, la policía podía comparar sus huellas con las halladas en los toneles del triple homicidio aún no resuelto. En cuanto recibió las muestras de las huellas de Sully, Kenneth Mose sabía el resultado. Miré esas huellas. Las conocía de memoria. Al minuto que vi las huellas de Sully supe que era nuestro hombre. Siéntese. Ahora pise allí. Eso es. Se acusó a Sully por la muerte de las víctimas halladas en el parque Golden Gate. La policía también tomó las huellas de sus pies. Las compararon con las obtenidas en el saco para residuos hallado donde el cuerpo de Marsha Geary había sido arrastrado. Las huellas coincidían. Finalmente, Jack Sully se enfrentó a una gran cantidad de evidencia forense. Los restos de metal hallados en su almacén coincidían con los encontrados en el cuerpo de su segunda víctima. El plástico que recubría al hombre en uno de los toneles de 210 litros coincidía con el plástico hallado en el camión de Sully. El patrón de violencia de Sully se hizo claro con la investigación. Bajo la influencia de pasta de cocaína recogía prostitutas. Al llegar a su almacén las sometía a periodos prolongados de torturas, golpes y abuso sexual para finalmente asesinarlas. La evidencia forense lo relacionó con 5 víctimas, pero otra evidencia demostró que había matado a 6. El 3 de junio de 1986 se condenó a muerte a Anthony John Sully por 6 cargos de homicidio en California. El 28 de junio de 1989, 2 trabajadores de la construcción se detienen para almorzar a un lado del camino en Riverside, California. Allí descubren el cuerpo de una mujer en el fondo del terraplén. Llamemos a la policía. Los oficiales y equipo forense de la policía del condado de Riverside responden a su llamado. La víctima estaba vestida con pantalones cortos y una camisa de hombre. Una toalla cubría su cuerpo. No poseía identificación. La autopsia reveló que la mujer había sido estrangulada. Una búsqueda en el archivo de huellas dactilares reveló que se trataba de Tara Biggs, una prostituta de 28 años. La evidencia recolectada en la escena del crimen fue enviada al laboratorio del Departamento de Justicia Criminal de California. Los investigadores hallaron poco más que unos restos de fibras. Quien sea que haya asesinado a esta mujer no había dejado mucha evidencia. El 13 de diciembre de 1989 hallaron a otra mujer asesinada en un camino rural en Riverside, California. Era Pamela Martin. Aparentaba que la habían matado en otro lugar para luego vestirla y abandonarla en esa zona. Al igual que la mujer hallada 6 meses antes, ella también era una prostituta.
había otras similitudes. La policía halló fibras semejantes a las de la primera víctima. También hallaron huellas de neumáticos. Tomaron fotografías para analizarlas en el laboratorio. Las fotografías fueron ampliadas a tamaño real. Las marcas de las huellas y el desgaste serían únicos para el vehículo del asesino. Los criminalistas determinaron dos tipos diferentes de cubiertas. Descubrieron que el asesino probablemente conducía un camión o camioneta con un problema de alineación, causando que los neumáticos delanteros sufran un mayor desgaste. Las similitudes entre las dos escenas del crimen indicaban que se trataba del mismo asesino. Aún no había concluido. En los 16 meses desde el hallazgo de la primera víctima, otras 6 prostitutas fueron asesinadas en Riverside y sus alrededores. La información acerca de los neumáticos fue muy valiosa, según Steve Sekowsky, del Laboratorio del Departamento de Justicia Criminal de California. A medida que hallábamos nuevas víctimas, ya teníamos la información acerca de qué tipo de huellas buscar. Era una de las primeras cosas que veíamos sobre si este caso era o no uno más en la serie de eventos. Cuando los departamentos de policía del área se reunieron para comparar evidencia forense, descubrieron que junto con las huellas de los neumáticos, los restos de cabello y fibras también eran coincidentes. En la mayoría de los cuerpos se hallaron fibras rojas y grises, hilos dorados y restos de cuerda. Estas fibras recuperadas de las víctimas conectaban los asesinatos entre sí. Con cada muerte, el asesino se tornaba más osado y sádico. La policía halló entre unos árboles el cuerpo de Laura Mills, otra prostituta que había sido apuñalada y estrangulada. No lo sé. Hallaron restos de una fruta pelada y parcialmente comida. Bien, muy bien. Según el investigador Bob Creed, este detalle extraño le dio a la policía una idea del tipo de monstruo al que se enfrentaban. Había asesinado a esta persona, la había estrangulado y apuñalado para luego sentarse sobre ella y comer una fruta. Sentimos que esto nos decía algo acerca del perfil emocional de la persona que buscábamos. La policía no parecía estar más cerca de encontrarlo. Para 1991, 10 prostitutas habían muerto. Varias de ellas habían sido vestidas nuevamente y abandonadas en áreas rurales. Las únicas pistas acerca de la identidad del asesino eran las fibras, cabellos y huellas de neumático que dejaba. Sin sospechosos, la evidencia carecía de valor. Dado que las víctimas eran prostitutas y adictas a las drogas, la policía entrevistó a las mujeres que trabajaban en la zona roja de Riverside y Elsinore. Los hombres que frecuentaban estas zonas fueron investigados como sospechosos potenciales. Una mujer describió a un hombre que la había maltratado. Realizaron un dibujo a partir de su descripción. Fue distribuido, pero no surgieron pistas. Los investigadores esperaban tener mejor suerte buscando el vehículo del asesino. Los neumáticos habían dejado sus huellas distintivas en cada escena del crimen y el interior del vehículo podría ser el origen de las fibras halladas. Si podían localizar el vehículo, tendrían al asesino. En la escena de un crimen anterior, la policía halló la huella de un calzado de tenis de una marca conocida cerca de la víctima. A medida que los asesinatos continuaban, los forenses comenzaron a ver la misma huella. Seguían hallando las huellas del calzado de tenis, mostrando un mayor desgaste cada vez. Del mismo modo, las huellas de los neumáticos cambiaban, ya que los mismos se desgastaban en forma desigual y eran reemplazados. En enero de 1991, los detectives de las diversas agencias de la zona se unieron en un grupo de trabajo. En julio, sin poder vislumbrar un fin a los hechos, convocaron a un especialista en conductas para analizar las escenas y elaborar un perfil del asesino. Ya que los asesinos en serie rara vez matan fuera de su raza, el perfil lo describió como un hombre blanco de entre 35 y 40 años. El perfil elaborado por la policía junto a otros detalles fueron publicados por los periódicos.
Parecía que el sospechoso también seguía la información, ya que su próxima víctima fue Tracy O'Donnell, quien murió apuñalada, estrangulada, esposada y mutilada. Aunque compartía ciertas similitudes con los casos anteriores, algo la hacía única. Era afroamericana. Tal vez supo que los asesinos en serie matan a su propia raza, así que salió, halló a esta prostituta negra y la mató. Parecía que lo hizo para demostrar que estábamos equivocados, que era él quien seleccionaba a las víctimas, que él tenía el control de la situación. El asesino permanecía anónimo, tornándose más temerario. A fines de 1991, sus víctimas aparecían a razón de una por mes. Habían descubierto a 19 prostitutas muertas y sin duda seguirían más. Los investigadores en Riverside, California, finalmente lograron algo el 9 de enero de 1992. Un oficial que patrullaba la zona roja en Elsinore vio a un hombre que hablaba con una prostituta desde su camioneta. El hombre aceleró girando hacia la derecha sin poner luz de giro. El oficial detuvo la camioneta. El nombre del conductor era William Saff. El oficial pensó que la camioneta se ajustaba a la descripción del vehículo del asesino en serie. Notó que los neumáticos eran distintos y cada uno mostraba un desgaste diferente. Aquella noche, William Saff fue arrestado. La camioneta fue llevada a la estación de policía donde la revisaron cuidadosamente. La policía halló un almohadón dorado y un saco de dormir. Miren. Hallaron un cuchillo ensangrentado a un lado del asiento del conductor. Los investigadores también hallaron un trozo de cuerda consistente con las fibras halladas en las víctimas. Mientras el cuchillo y el resto de la evidencia de la camioneta iban al laboratorio, los investigadores obtuvieron una orden para registrar la casa de Saff. Allí encontraron un calzado de tenis desgastado, cuyas huellas coincidían con las halladas cerca de varias víctimas. Los oficiales también hallaron camisas como la que vestía la primera víctima y varios recibos por reparaciones al vehículo. En el laboratorio efectuaron las pruebas de ADN sobre el cuchillo hallado en la camioneta de Saff. Los resultados indicaban que se trataba de la sangre de su última víctima. Tomaron muestras de sangre, saliva y otros fluidos corporales de William Saff a fin de comparar el ADN con la evidencia hallada en algunas de las víctimas. En muchos casos coincidía. Las fibras del almohadón dorado y del saco de dormir, junto con muestras del cabello de Saff, también coincidían con la evidencia de las escenas del crimen. Las huellas de la camioneta de Saff concordaban con las fotografiadas en varios de los crímenes. Los registros de mantenimiento del vehículo también ayudaron a establecer cuándo había intercambiado o reemplazado los neumáticos en la camioneta. La policía tenía su propia secuencia en base a las posiciones de cada caso. Cuando la compararon con los registros de Saff, notaron una correlación perfecta. Los policías lograron establecer el patrón homicida de William Saff. Recorría las zonas rojas. Hola. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Yo muy bien. Bien, ¿buscas una cita? Sí, por eso vine. Cuando seleccionaba una prostituta, la invitaba a su camioneta y conducía hacia un área desolada.
Reducía a sus víctimas amarrándolas para poder torturarlas y violarlas. Luego las asesinaba por estrangulación o apuñalándolas. Algunas veces vestía a las víctimas con su propia ropa de modo de poder moverlas sin dejar sangre en su camioneta. No se esforzaba en ocultar los cuerpos. El 19 de julio de 1995 condenaron a William Saft por los homicidios múltiples. Fue sentenciado a muerte. Los deseos de matar nunca se detienen en un asesino en serie. Una vez que establece un patrón que funciona, lo repetirá una y otra vez. Pero el patrón que logra su cometido también deja rastros para aquellos que juraron atraparlo.